Cordial saludo, soy Carolina Pedrosa Ruiz. Vengo a presentarles mi ponencia de nombre muéquica. Muéquica es un vocablo muisca, la lengua originaria de los ancestros de Bogotá. Muéquica, innovación pedagógica a partir del reconocimiento del patrimonio territorial ancestral. En el planteamiento del problema, tenemos que la innovación educativa apunta siempre al mejoramiento de los procesos educativos. Sin embargo, generalmente está planteada desde lo que se acoge en las grandes ciudades y en los parámetros actuales o en las investigaciones formales. Y muchas de las herramientas y de los parámetros que se encuentran en sociedades aisladas, en usos, costumbres y ancestralidades específicas, queda por fuera o no es tenido en cuenta de forma directa, sino que tiene un sentido de tangente en la educación. En este caso, buscamos el origen, el presente y el futuro del estudiante, así el origen cultural y el de pensamiento que le constituye, y cómo éste modifica su estructura vital y qué papel juega en su educación. También hacer conciencia del trazado del tiempo-espacio del estudiante a través de su propio descubrimiento en el juego teatral, en este caso. En el objetivo general tenemos orientar un ejercicio de apropiación del entorno a través de una experiencia lúdica teatral desde el aporte de los principales elementos del patrimonio territorial ancestral. En los objetivos específicos debemos identificar los procesos de creación de la experiencia lúdica teatral para fomentar el aporte de los principales elementos del patrimonio territorial ancestral en el aprendizaje para la apropiación del entorno del individuo, diseñar la propuesta lúdica teatral incorporando los elementos de patrimonio territorial ancestral para fomentar aprendizajes en ambientes diversos y contrastar los aportes de los principales elementos del patrimonio territorial ancestral transmitidos mediante la experiencia lúdica teatral y la relevancia del aprendizaje que se genera para la apropiación del entorno de los participantes. En el marco referencial tenemos tres elementos teóricos que son el patrimonio territorial ancestral, cada uno por su cuenta, y están desarrollados en tres pilares que son la cultura, el arte y la educación. En un orden de evolución humana, la cultura lo constituye como animal sociable, el arte son sus primeros esfuerzos emotivos para comunicar lo que sucede en comunidad y la educación surge de la necesidad de que esta comunicación y esta información se estructure y se transmita este conocimiento, facilitando el uso de sus habilidades como sujeto, no solo sujeto individuo, sino como dentro de su contexto social. Para esta plataforma, para esta investigación, tomamos como plataforma los elementos ancestrales constitutivos de las bases sociales como principio en la formación del pensamiento armónico con el entorno y también se toma el arte, en este caso el teatro que sostiene procesos educativos desde su naturaleza del juego para un aprendizaje divertido, ameno, uniendo diversas formas del desarrollo humano. Entre los autores más relevantes tenemos a Silvia Rivera Cusicanqui con sus estudios sociológicos sobre un mundo sheje. Sheje es un vocablo aymara, haciendo el reconocimiento a su mestizaje, al mestizaje en general y traduce aproximadamente grisetud. No es una traducción directa. Catherine Walsh con sus pedagogías decoloniales y el sistema de educación indígena propio por el paradigma educativo que resalta. Elliot Eisner y sus estudios sobre arte y educación. En el estado del arte, los estudios llevados a cabo generalmente toman la educación mm, y a un lado la ancestralidad o a un lado el arte. No lo toman como un todo. En este caso, la ancestralidad, lo ritual, desarrolla el arte, lo que desarrolla la educación, ¿sí? Es decir, todo es parte de un todo, es holístico. No son elementos separados, no son elementos que, si bien en el desarrollo humano, en el desarrollo de la sociedad como la conocemos ahora, tienen herramientas y teorías y parámetros separados, todos parten de un solo elemento y no son elementos separados dentro de la existencia humana, no son tangentes de la educación, la sostienen, la cultura la sostiene. La metodología es de tipo cualitativo con un enfoque fenomenológico
por su observación y porque se centra en los fenómenos que suceden a través desde el teatro en un alcance exploratorio. Tenemos tres fases correspondientes a los objetivos, en donde se identificaron los elementos relacionados por la composición de la propuesta escénica a partir del patrimonio territorial ancestral. Y en la tercera fase se implementa y se contrasta todo lo encontrado con su aplicación y pues los resultados que nos devienen a partir del encuentro con el público. Los instrumentos de recolección de datos estuvieron desarrollados, dos cuestionarios, uno de ingreso, uno de salida. Hubo al final de la experiencia teatral un foro y también tenemos el registro audiovisual durante toda la producción. La población se conforma por las personas que estuvieron interesadas en asistir al Laboratorio Cultural Las Flores de Valeria en la localidad de San Cristóbal Sur, en Bogotá. La muestra se generó de forma espontánea, puesto que la invitación fue pública y de entrada libre, así que llegaron diversas personas del territorio de diferentes edades, desde tercera edad hasta la infancia. Esto abrió posibilidades porque fue un grupo heterogéneo que nos permitió encontrar experiencias, conocimientos previos, niveles de escolaridad distintos e incluso estados emocionales inmediatos muy variados que nos amplió un entendimiento sobre este pedacito de sociedad de la localidad de San Cristóbal Sur. mm, Nos brindó también posibilidad de socialización entre las generaciones que se encontraron. Hubo 5 preguntas en cada cuestionario en donde se revisó esto que les acabo de mencionar. Mm, Y bueno, hubo diferentes experiencias en torno al territorio. Aquí se encuentra la imagen de la pregunta de ingreso, del cuestionario de ingreso en el nivel de escolaridad, en donde en su mayoría eran personas en un nivel técnico, tecnólogo o de pregrado. Entre los resultados y conclusiones encontramos que, pues, al ingreso se registraron 7 hombres, 5 mujeres, al egreso se registraron 4 hombres, 2 mujeres. Al egreso hubo personas que prefirieron evitar contestar el cuestionario e iban saliendo rápidamente. Por dos razones, al parecer, una porque ya estaba de noche y en especial la persona de la tercera edad, la persona mayor de todo el grupo, pues tenía que retirarse para no afectar su salud. Y además en algún momento hubo una situación tecnológica con la que no se pudo realizar la respuesta de los cuestionarios. Los asistentes participaron activamente de la experiencia inmersiva, hubo curiosidad, hubo interés, estuvo muy interesante dialogar con ellos, encontrar realidades, usos, costumbres, elementos antiguos, modernos, todos mezclados, costumbres, muchas de ellas que no tenían un conocimiento de su origen, de su relación ancestral, ni estaban relacionadas con el territorio en el conocimiento de cada uno de los participantes, pero a través del diálogo, de la retroalimentación, que no solo se dio con los participantes y con el grupo de investigadores, sino investigador, se dio dentro de la retroalimentación entre ellos mismos, cosa que fue sumamente enriquecedora. Se concluye que la experiencia nos permitió ampliar conocimientos previos, compartir saberes, nos brindó aprendizajes interesantes, les permitió entender que con el arte también se aprende, les permitió ver de forma más empática su territorio y encontrarlo como un punto de encuentro social, de esparcimiento y de saberes. Despertó su curiosidad sobre la historia de sus territorios y el origen de sus prácticas familiares e individuales. Agradezco mucho a todos que hayan estado presentes en la presentación de mi ponencia. Espero que tengan un excelente resto de día.